Muy bien, entonces, al hablar de distancias en el espacio, vamos a hablar específicamente de las distancias que se pueden medir entre dos rectas, o entre un punto y un plano, o entre un punto y una recta, ¿sí? Entonces, vamos primero a ver cómo medimos la distancia entre dos rectas. Vamos a suponer que estamos en el espacio, ¿sí? Y vamos a tener dos rectas que no se intersectan. Es importante que estas rectas no se intersecten, puesto que si se llegaran a intersectar, pues la distancia entre ellas sería 0 en algún punto, ¿sí? Entonces, dos rectas que no se intersectan, vamos a poner esto como la recta 1 y aquí la recta 2. ¿Sí? Y queremos medir la distancia entre ellas. Entonces, para poder medir la distancia entre la recta 1 y la recta 2, pues lo mejor sería medir la distancia más corta entre ellas, es decir, tomando un punto en cada una de las rectas, por ejemplo, un punto P aquí y un punto Q acá, y medir entonces esta distancia, ¿sí? Pues precisamente algo así se va a hacer. Lo que vamos a tomar es aquí, vamos a construir un vector que vaya precisamente del punto P al punto Q. Entonces vamos a tener un vector PQ, ¿sí? Este vector PQ une las dos rectas. Ahora, si nosotros queremos determinar la distancia entre ellas, pues de alguna manera tenemos que conocer precisamente la magnitud del vector PQ, ¿sí? Pero ¿cómo le vamos a hacer aquí? O sea, ¿cómo lo vamos a sacar? Este vector PQ, yo sé que une la recta L1 con la recta L2. Debería de haber algún otro vector, entonces, que fuera perpendicular a ambas. Es decir, este vector es perpendicular a esta y es perpendicular a esta. Pero es un vector específico, porque va específicamente del punto P al punto Q. Debería de existir un tercer vector, vamos a decir un vector V, que sea perpendicular tanto a la recta L2 como a la recta L1. Lo voy a poner así. ¿Sí? Este vector lo vamos a llamar vector V. Entonces, si yo logro hacer la proyección del vector PQ sobre el vector V, es decir, la dirección del vector V que sea perpendicular, pero tomando en cuenta los puntos P y Q, entonces voy a encontrar la distancia más corta entre las rectas. El vector V no necesariamente es el vector más pequeño entre ellas, es solamente un vector que me indica una dirección que va a ser perpendicular a ambas rectas. Pero el vector PQ sí es el vector más pequeño entre ellas. Lo que estoy buscando entonces es que mantenga esa dirección de perpendicularidad para con ambas rectas, ¿sí? Entonces, la distancia entre L1 y L2 va a estar dada por la proyección del vector PQ sobre el vector V. La magnitud del vector proyección del vector PQ sobre el vector V. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la proyección de un vector sobre otro? Es utilizando el producto punto. Entonces, la proyección de PQ sobre V va a ser PQ punto V sobre la magnitud de V al cuadrado por V. ¿Sí? Entonces, esto lo que me va a dar, o sea, el vector proyección, pues lo que me da es un vector que va a ser precisamente un vector que esté entre estas dos rectas, pero que sea ortogonal a ambas, ¿sí?
Entonces, este vector proyección, lo que quiero es encontrar su magnitud para encontrar la distancia. Pero bueno, ya dijimos cómo vamos a encontrar la distancia, pero todavía necesitamos construir el vector PQ y el vector V. ¿Cómo le haremos para eso? Bueno, ustedes recuerden que la ecuación de la recta, ya sea paramétrica o simétrica, lo voy a poner aquí en simétricas. Las ecuaciones de la recta tienen esta forma. Por ejemplo, la recta 1 sería x menos x1 sobre a1 igual a y menos y1 sobre b1 igual a z menos z1 sobre c1. Y la ecuación de la recta 2 pues va a ser similar. X menos x2 sobre a2 es igual a y menos y2 sobre b2 igual a z menos z2 sobre c2. Recuerden que estas son las ecuaciones simétricas. Igual podríamos tener las ecuaciones paramétricas. De todas formas, nos van a dar la misma información. Entonces, de inicio, lo que yo necesito para formar el vector PQ, pues es un punto, precisamente un punto que esté sobre el vector P y otro punto conocido, perdón, un vector, lo siento, un punto que esté sobre la recta 1 y otro punto conocido sobre la recta 2. Si tengo esas ecuaciones de la recta, ¿quién sería el punto P? Acuérdense que en las ecuaciones simétricas de una recta, esto me representa las coordenadas de un punto sobre la misma. Entonces el punto P pues sería el punto x1, y1, z1. ¿Y el punto Q quién va a ser? El de abajo, ¿no? ¿Qué coordenadas tiene? El A2, B2 y C2. No, sería x2, y2, z2. Ok. x2, y2, z2. Pero resulta que también necesitamos, bueno, tenemos el punto P y el punto Q, ¿sí? Eso, vámonos por pasos. Entonces, con estos dos puntos, pues yo voy a poder crear el vector PQ, ¿sí? Que sería nada más x2 menos x1y, y2 menos y1j y z2 menos z1k. Ahora, necesito otro vector, que es el vector v. El vector v es un vector que es ortogonal a ambas rectas. Recuerden que cada una de las rectas tiene un vector de dirección, ¿sí? Aquí tenemos un vector, aquí tenemos otro vector. Si yo tengo dos vectores que no son paralelos, ¿cómo le hago para encontrar un tercer vector que sea ortogonal a ambos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué operación me da un tercer vector que es perpendicular u ortogonal a otros dos vectores? ¿No? ¿Nadie? El producto, el producto, ¿nadie? Producto cruz. Muy bien, maestra. Yay. Ok, entonces, yo necesito dos vectores sobre las rectas. ¿Cuáles son estos vectores? ¿Cuál va a ser el vector 1? Les voy a poner aquí W1. ¿Quién es el primer vector que está sobre la recta L1? El X1, X1. No, ese es el punto. ¿Y el vector quién es? O Ah, sea, es el A1, ¿verdad?
Así es. Entonces, el primer vector va a ser A1, D1, C1. Y el siguiente vector, el de la otra recta, El A2, B2, C2. así es, A2, B2, C2. Entonces, yo ya tengo dos vectores, uno sobre cada recta. Para crear un tercer vector que sea ortogonal a estos dos, que vamos a llamar el vector V, pues lo que vamos a hacer es el producto cruz de W1 con W2. ¿Sí? Acuérdense que el producto cruz se hacía con el determinante. Y ahora sí, teniendo nosotros ya tanto el vector PQ como el vector V, pues podemos pasar a calcular la proyección o la magnitud de la proyección de PQ sobre V para calcular la distancia entre dos rectas. ¿Okay? Vamos a ver entonces un ejemplo. Ya que hicimos aquí mucha explicación, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la recta L1, x menos 2 sobre 3, igual a y menos 5 sobre 2, igual a z menos 1 sobre menos 1. Y la recta L2, que es x menos 4 sobre menos 4, y menos 5 sobre 4, igual a z más 2 sobre 1. Ok, entonces tenemos nuestras dos rectas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el vector PQ. Entonces, para ello vamos a identificar los puntos P y Q. El punto P, que está sobre la recta 1, dijimos que van a ser estas componentes que son las coordenadas del punto. Menos 2, menos 5, menos 1. Y el vector Q sobre la recta 2, pues va a ser también análogamente esto de aquí. Ahí. Lo siento, aquí es con signos contrarios. Por las ecuaciones simétricas se le cambia el signo. Entonces va a ser 2, 5, 1 y acá va a ser 4, 5, menos 2. ¿Okay? Ya tenemos entonces los dos puntos. Lo primero que hacemos va a ser calcular el vector PQ. Este va a ser 4 menos 2i más 5 menos 5j más menos 2 menos 1k. Entonces nuestro vector PQ sería 2i más 0j menos 3k. ¿Okay? Ahora tenemos que calcular el vector V. Y para ello vamos a hacer el producto cruz con estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, V va a ser el producto cruz que se hace mediante un determinante del primer vector, que es 3, 2, menos 1, y el otro vector, es decir, el vector de la siguiente recta. Menos 4, 4, 1. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar un nuevo vector V que tiene por componentes 2. Maestra, ¿no puede ir un poquito más quieto? Ya me trabó el cerebro. Ok, va de nuevo. Voy a borrar esto, ¿eh? A ver. Ya teníamos el vector PQ, necesitamos otro vector V. Para ese vector tenemos que identificar los dos vectores que forman parte de las rectas. Entonces tenemos un vector W1 que es estas componentes sobre el vector. Entonces 3i más 2j menos k. Y el vector que es paralelo a la segunda recta, pues está dado por estas componentes. Menos 4i
más 4j más k. ¿Sí? Estos dos vectores están sobre las rectas. Y lo que yo quiero es encontrar un tercer vector que sea ortogonal a estas dos. Ese vector lo vamos a llamar v y se calcula con el producto cruz de estos dos vectores. Entonces, el producto cruz se hacía mediante un determinante. Y aquí yo voy a utilizar el método de menores para calcular. ¿Sí? Esto va a ser entonces, tenemos i por el determinante que nos queda 2 menos 1, 4, 1, menos j, el determinante que queda es y más k, el determinante es 3, 2, menos 4. Y pues calculamos cada uno de ellos. Esto es 2 por 1, 2, menos 4, pues va a ser 6. Luego, 3 por 1, 3, menos 4, menos 1j, 3 por 4, 12, más 8, más 20. Este es mi otro vector. Entonces, voy a regresar al dibujo, ¿sí? Teníamos nosotros una recta y tenemos otra recta. ¿Ok? Entonces, en cada una de las rectas yo conozco un punto. Vamos a suponer que aquí conozco el punto P y acá conozco este punto Q. Lo que hicimos fue calcular este vector que va de P a Q, ¿sí? Que une las dos rectas. Pero si se fijan, pues no es el vector que sea la distancia más corta entre ellos, porque es un vector que, o sea, los puntos P y los puntos Q, pues no necesariamente están uno arriba del otro. Entonces, lo que ya hice fue conectar estas dos. Y luego yo sé, además, que cada recta tiene un vector de dirección, que está dado por W1 y el otro está dado por W2. Entonces, yo sé que hay una manera de encontrar un tercer vector que sea ortogonal a estos dos vectores, que es precisamente el vector v que calculamos. Entonces, vamos a poner aquí v, lo voy a poner así, imagínense que está derecho. Este v es ortogonal a este y es ortogonal a este. Lo que yo quiero entonces es este vector pq que sea ortogonal a las dos rectas, es decir, yo quiero que tenga esta dirección del vector v para que sea la distancia más corta entre ellas, ¿sí? Y para ello entonces hacemos la proyección. Entonces, la proyección de pq sobre v, ya dijimos que es el producto punto de pq con v. Me voy a escribir pq acá porque no lo veo, ¿no? Es 2 menos 2 en 3. Entonces, pq, dijimos que era 2,0,3. Y el vector v, dijimos que era 6 menos 1. Nomás para tenerlos ahí porque no los alcanzo a ver. Ok, entonces la proyección, muchachos, está dada por el producto punto. ¿Cuál es el producto punto? Pues multiplicamos componente a componente y luego sumamos. Entonces va a ser 2 por 6, 12, más 0 por menos 1, 0, más 3 por 20, 60. Entre la magnitud de v, porque es el que está aquí abajo, ¿sí? Entonces la magnitud de v pues va a estar dada por la raíz de
6 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y todo esto se va a multiplicar por el mismo vector 1. Y aquí pues hacemos esta operación. Vamos a tener que este vector va a ser 72 sobre 76 más 1 la raíz de 437 por este vector. Entonces aquí pues podemos multiplicar cada componente o podemos dejarlo así, ¿no? Bueno, lo voy a multiplicar nomás para dejarlo todo bien expresado. Entonces sería 76 por 6, va a ser 456 sobre esta raíz, coma menos 76 sobre la raíz, y 520 sobre la raíz. Okay. Este vector que acabamos de calcular, el vector proyección, lo que me está dando es un vector que va entre cada una de las rectas, pero tomando la distancia más corta entre ellas. Entonces es un vector que es perpendicular a ambas, ¿sí? Pero que toma la distancia más corta entre ellas. Entonces este vector proyección, muchachos, si yo calculo su magnitud, pues me va a dar precisamente la distancia que estamos buscando. Entonces la magnitud de la proyección de PQ sobre V, pues va a ser la magnitud de este vector que acabamos de calcular aquí. La raíz de 456 sobre 437, raíz de 437 al cuadrado, más 76, al cuadrado, más 520 sobre 437 al cuadrado. Pues aquí ya nada más hacemos esta operación. Entonces sería entonces esta magnitud, ya simplificando todo, nos quedaría como entonces esa va a ser la distancia entre las dos rectas. En resumen, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar un vector PQ usando los puntos de las rectas. Tenemos que encontrar un vector V haciendo el producto cruz de los dos vectores sobre cada recta. Y luego la magnitud de estos vectores, de la proyección de PQ sobre V. ¿Ok? ¿Preguntas?
Ninguna maestra. Ok, vamos ahora a ver la distancia de un punto a un plano. Distancia de un punto a un plano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener nosotros un plano en el espacio. Entonces, no voy a poner los ejes para no poner tantos líneas. Tenemos un plano en el espacio. ¿Sí? Imaginen que es cuadrado y que está bonito. Y además tenemos un punto que está fuera de este plano. Este punto le vamos a llamar punto Q. ¿Sí? Recuerden ustedes que todos los planos tienen un vector normal. De hecho, en la ecuación del plano podemos nosotros identificar un punto y un vector normal del plano. ¿Sí? Entonces, perdón, vamos a tener nosotros un vector normal a este plano de vectores. Y también conocemos un punto sobre el plano, vamos a decir que es el punto P, este mismo que estamos seleccionando aquí. Yo puedo, conociendo el punto P y el punto Q, pues encontrar un vector que vaya, que los una, un vector de P a Q. Pero este, pues no es el vector que me va a dar la distancia más corta entre P y Q, porque P no está exactamente abajo de Q. Lo que sí puedo hacer es, otra vez, hacer una proyección. Es decir, este vector PQ que tenemos aquí, que no es un vector ortogonal, yo lo puedo proyectar sobre el vector n para encontrar un nuevo vector que una Q con el plano, pero que sea ortogonal a él. Y este vector se llama proyección de PQ sobre el vector n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar esta distancia? Lo que nosotros conocemos es en la ecuación de un plano, perdón, si se acuerdan de la ecuación del plano, esta es AX más DY más CZ es igual a D. Y este valor D, lo voy a escribir aquí abajo, tiene que ver con un punto conocido y las componentes del vector. Entonces, en la ecuación del plano, muchachos, pues nosotros vamos a tener las componentes del vector normal, que son A, B, C, es decir, el vector normal va a ser AI más BJ más CK, y vamos a tener también las coordenadas de un punto sobre la recta, perdón, sobre el plano. Este punto P va a ser X0, Y0, Z0. Si nosotros vamos a hacer la proyección de PQ sobre N, bueno, pues primero que nada necesitamos hacer el producto punto, perdón, ok, sí, le voy a dejar así. Vamos a hacer el producto punto, no, lo siento, perdón, me distraje. Y si nosotros queremos encontrar el vector, la proyección de PQ sobre N, lo primero que tenemos que hacer es el vector PQ, ¿sí? Porque ese no lo conocemos. Al vector N sí, pero al vector PQ no. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Pues ya tengo el punto P y el punto Q también va a ser un punto dado. De hecho, es el que me van a dar en el problema, ¿no? Entonces,
nuestro vector PQ pues sería precisamente x1 menos x0y más y1 menos y0j más z1 menos z0k. Y ahora sí, ya que tenemos el vector PQ y ya que conocemos el vector normal n, pues ahora sí podemos hacer la proyección entre estos dos vectores. Entonces, la proyección de PQ sobre n va a ser el producto punto de PQ con n, sería A por x1 menos x0 más B por y1 menos y0 más C por z1 menos z0 entre la magnitud del vector normal a cuadrada, perdón, la magnitud al cuadrado del vector normal. Entonces va a ser ¿cómo tenemos aquí? ¿Sí? No, ese como, perdón. Se lo estoy intentando simplificar un poquito. Como es la magnitud al cuadrado, pues la raíz se elimina. Y nos queda así nada más. ¿Sí? Todo esto por el vector normal. Esta sería el vector proyección. Si nosotros queremos encontrar la magnitud de este vector proyección, que va a ser lo que me va a dar la distancia, esa distancia es igual a la magnitud del vector proyección de PQ con n, se va a poder simplificar a esto, a x1 más by1 más c z1 menos d sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. ¿Sí? Donde el punto Q es el punto x1, y1, z1, el vector normal es el vector AI más BJ más CK, y el valor de, muchachos, corresponde al valor de la ecuación del plano, ¿sí? Al que está igualada la ecuación. Entonces, tomando esas tres constantes, perdón, tomando estos tres valores, podemos encontrar la distancia entre un punto y un plano. Por ejemplo, si tenemos nosotros el punto menos 7, menos 5, menos 7, y tenemos el plano 9x más 2y más 5z igual a 97, pues de aquí vamos a identificar los valores. El punto Q pues es precisamente este punto dado. El vector normal corresponde a estas componentes en la ecuación: 9i más 2j más 5k. Y el valor d es a la constante a la cual está igualada la ecuación del plano, en este caso 97. Entonces, la distancia entre este punto y este plano va a estar dada por la magnitud de 9 por menos 7 más 2 por menos 5 más 5 por menos 7 menos d, que es 97, entre la magnitud del vector normal. Esto va a ser entonces
el valor absoluto de menos 63, menos 10, menos 35, menos 97, entre la raíz de 110. Entonces, la distancia del punto al plano, pues va a estar dada por, precisamente, esta formulita, que corresponde a la magnitud del vector proyección de PQ sobre el vector E. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo bien, maestra.